¿Ahí están viendo todos? Sí, Juan, ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Vamos a ver dos campañas. Una que lo voy a poner yo y la voy a modular yo y voy a presentarla yo y otra Paula. La idea es de verdad hacer una sesión corta, pero provechosa para aprovechar lo que hemos visto. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner el comercial. Espero que lo escuchen. Y después les explico cuál fue el problema, o quieren verlo mejor al revés. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el challenge? Vamos a hacerlo al revés, mejor. ¿Les parece? De esa manera todos entienden el salto creativo que hubo. ¿Les parece? Sí, ¿Necesito ahí están algún comentario? escribiendo que sí. Perfecto. Sí, Juan. Adelante, Listo. adelante. Entonces, durante esta pandemia, un día se nos acerca el presidente de Colombina, muy preocupado, en una llamada de estas, y nos dice lo siguiente: el 70% de las ventas de Colombina, de la compañía, se hacen en tiendas y en chazas. ¿Saben lo que son chazas, no? Y son ventas de impulso. Ventas de impulso significa que si yo estoy en una esquina y me quiero comprar una bombón boom o un chicle o un coffee delight, es como un impulso que tengo y simplemente me lo compro, me como esto y ya. No es una venta planeada, por lo tanto, esas ventas de impulso, la característica que tienen es que si yo no me doy ese impulso ya, no lo hago. No es que uno diga, me quiero comprar una bombón boom, y si no la compré hoy, diga, estoy pendiente de comprarme la bombón boom, quizá mañana me la compro. No pasa eso, ni con un Coffee Delight, ni con una menta, ni con un Halls, ni con ningún producto en general, de esos de impulso, de dulces. Entonces, son ventas que se pierden, diferente a cuando uno quiere comprar un pantalón. Cuando uno quiere comprar un pantalón no es una compra de impulso. O algunas veces sí, pero la verdad es que si uno quiere comprar un pantalón, si hoy no lo compro, la compro mañana o lo compro pasado mañana, pero es que ese pantalón lo necesito y me lo voy a comprar otro día. O cuando quiero comprar un celular, puede que no lo compre hoy, pero eso no quiere decir que ya no lo necesito. No, 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 lo quiero comprar y de pronto lo compro mañana o pasado o en un mes. O con un carro, o con una casa aún más, o con un detergente. Un detergente no es una compra de impulso. Uno dice, necesito detergente porque se me acabó simplemente. Entonces, puede que no haya ido a Carulla hoy o a D1, puede que vaya mañana o puede que vaya dentro de una semana, pero es una compra que no se pierde. Es decir, esa compra o esa venta se va a hacer de todas formas. De pronto se posterga, pero se hace. La característica de los productos de Colombina es que compra que no se hizo hoy, compra que se perdió. Y en medio de esta preocupación nos dice el presidente que lo que más le preocupa es que muchas de esas cigarrerías y esas tiendas se están quebrando y se van a quebrar. Ya en este momento no, porque están más abiertas y hay un poco más de flexibilidad, ¿verdad? Y sienten que las empresas, las grandes empresas como Nestlé, como Nacional de Chocolates, como Colombina, como todas estas grandes empresas, no los estaban apoyando realmente, ni siquiera estaban ayudando a que los consumidores fueran a comprar en esas tiendas. Y que a él le preocupaba muchísimo esa lejanía que tenía con el canal de distribución, y necesitaba mostrar de alguna manera cómo Colombina sí iba a estar cerca de ellos y les iba a apoyar. ¿Qué le aconsejábamos? Esa fue la reunión con el cliente. Entonces, hasta ahí, reunión con el cliente. ¿Alguien tiene alguna duda de ese brief? Eso es un brief. Quiera uno o no, puede que no esté estructurado como le enseñan a uno en la academia, pero es un brief. Este es el presidente de una compañía que dice, estoy muy preocupado, porque además se van a quebrar muchos de ellos. Necesitamos mostrarles apoyo, pero no sé cómo mostrarles apoyo. Hasta ahí, ¿hay alguien que tenga dudas? No sé si quieren hacer alguna pregunta. Estoy haciendo el esfuerzo de no hablar tanto, de preguntar, de ser mucho más abierto con mis intervenciones. ¿Alguna pregunta o no? Mm, no hay Ninguna. nada en el chat, creo que no. Bien, Ah, mentiras. No, dicen que no, que está todo bien, claro. perfecto, seguimos. Entonces nos sentamos nosotros y aquí empieza el ejercicio estratégico. Dijimos, ¿cuál es el problema
que tiene que solucionar la comunicación. Entonces dijimos, aquí hay dos problemas en realidad. Aquí hay un primer problema, y es la percepción de que las grandes empresas, como Colombina, no les importa lo que pase con las tiendas y con los pequeños comercios, como la insensibilidad de las grandes compañías. Entonces los tenderos y todos estos pequeños comerciantes tienen que sentir que Colombina sí le preocupa, que Colombina está preocupado por ellos. Entonces el primer problema era ese, la percepción de que estas grandes empresas son indolentes. Y había un segundo problema, y es el que la gente increíblemente está prefiriendo comprar en supermercado porque sale una sola vez, hace una compra de abastecimiento y prefiere no volver a salir. Entonces prefiero no salir sino una vez a la semana, en vez de salir como en la tienda que salían todos los días. Entonces todas esas tiendas, que si bien muchas estaban abiertas, pues estaban perdiendo clientes como locos. Y uno mira las cifras de Nielsen y las cifras muestran que las tiendas han bajado, los supermercados son los grandes ganadores. Entonces decíamos, bueno, si ese es el problema, o sea, nosotros definimos el problema como la percepción de que somos unas compañías insensibles. ¿Eso qué significa? Que ¿quién es la audiencia de esto? Digamos, ¿alguien quiere participar? Si el problema es que Colombina es una compañía insensible, esa es la percepción de los tenderos, ¿quién sería la audiencia? Los dueños de las tiendas y las chazas. Los dueños de las tiendas y de los pequeños comercios, perfecto. Entonces dice uno, si ese es el problema, o si ese es entonces vamos al segundo punto y es, digamos, si ese es el problema y el problema está en esa audiencia, pues lo más fácil puede ser hacer una comunicación en un medio no tan masivo, sino nosotros tenemos en Colombina todas las direcciones de todos ellos. De todos los, hay más o menos 300.000 tiendas en Colombia y uno dice, bueno, podríamos hacer un correo directo a las 100.000 más importantes y decimos, aquí estamos para ti y asunto solucionado supuestamente. Pero había un segundo problema. Y el segundo problema es que empezaron a encontrar ellos que realmente estas grandes compañías y los bancos también y toda la gran empresa era muy indolente y la gente lo percibía así. No sé si a ustedes les ha pasado, pero durante la pandemia ha habido una conciencia mucho mayor de cuáles empresas son buenas y cuáles malas. Si bien eso es una tendencia que venía creciendo, la verdad es que la pandemia hizo que mucha gente dijera, nunca más le voy a volver a comprar no sé, a OMA, y los castigaron. O de ahora en adelante voy a comprar todo en Arturo Calle porque qué tipo tan chévere. O el Banco de Colombia, qué insensible que es. ¿No? Entonces como que la gente está mirando mucho el comportamiento corporativo. Entonces dijimos, aquí no hay un problema con Colombina, pero sí hay una oportunidad. Entonces dijimos, la verdad es que hay un problema, y fíjense el brief tan complicado para el creativo que empieza a complicarse. Hay un problema y es el tendero percibe a Colombina como una compañía indolente, pero no queremos, y ojo, esto es una oportunidad, no queremos que la gente empiece a percibir a Colombina, porque no es un problema, pero es una prevención de un problema. No queremos que la gente perciba a Colombina como una compañía indolente. Entonces, ¿eso es un problema o no? No sé, pero nosotros lo pusimos como un posible problema y es, ante la conciencia de la gente está observando más que nunca y está más sensible, pues es parte del problema que hay que solucionar. Entonces ya no nos sirve hacer el correo directo porque nos deja por fuera a otra audiencia. Aquí hay un problema y es la percepción de los tenderos de que las compañías grandes son indolentes y la percepción de la gente o la atencionalidad extrema y sensibilidad extrema del consumidor final de ver cuáles compañías son buenas y cuáles malas. El segundo punto entonces era, ¿qué queremos lograr? ¿Hasta ahí el problema les queda claro o no? Fíjense que no es tan simple. Parece simple, pero no fue simple. Esta definición fue larga. El segundo punto de la estrategia era, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el challenge? Y nosotros dijimos, el challenge es que los tenderos
sientan que los tenderos y la gente en general, sientan que esta es una compañía mucho más sensible y más cercana, que es una buena compañía. En el challenge sí nos acercamos a los dos. Entonces, como generar una sensación de que estamos ahí, de que somos sensibles, de que nos preocupa, de que nos preocupan las tiendas. ¿Y ustedes creen que al público en general le importa que a Colombina le preocupen las tiendas? Digamos, si uno dijera, Colombina está preocupado por lo que pase con las tiendas, ¿eso hoy en día al público en general le importa durante esta pandemia? La respuesta es sí, porque nos hace ver como unos buenos ciudadanos corporativos. Si eso fuera hace 6 meses, ¿a la gente le hubiera importado? La respuesta es no, no les hubiera importado ni 5. ¿Por qué? Porque la gente no se sentía en crisis, la gente no sentía que había una situación particularmente compleja, la gente no le tenía pesar a la gente de las tiendas. Entonces, que Colombina está preocupado por los tenderos, nada menos me hubiera podido importar a mí hace 6 meses. Pero si me lo dicen hoy, ante la situación de sensibilidad especial que la pandemia trae, la gente dice, uy, jue madre, chévere que Colombina esté así. Entonces cerrábamos el círculo de esa manera. Entonces el challenge era generar esa percepción en los tenderos y en el público en general. Esta es una compañía preocupada. Después la audiencia. Y aquí empezó a ser más complejo todavía. Porque dijimos, si bien nuestra audiencia principal son los tenderos, hay una cosa en publicidad que es muy interesante. Y es, háblele a Juan para que Pablo lo escuche. No sé si, Paula, estás por ahí, pero hay muchas campañas que uno dice, hablemosle a tal persona, pero el verdadero objetivo es que otra persona escuche y generar una percepción en esa persona. Es como cuando uno en una conversación quiere, no sé, le quiere echar un indirectazo a la novia, ¿sí? Y entonces para no decirle a ella que es una hijo de madre infiel, por decir cualquier cosa, entonces uno le dice a otra persona, para que ella escuche, no hay nada peor que la infidelidad, ¿no? La novia escucha y entiende que de alguna manera el mensaje va para ella. Eso es un buen ejemplo para decir, aquí dijimos, hablemosle a los tenderos, pero que escuche la gente, ¿sí? Perdón, hablemosle a la gente afuera, digamos, hablemosle a todos los consumidores, pero lo que queremos es que los tenderos vean y escuchen y digan, wow, qué interesante. Lo triangulamos de esa manera, porque la audiencia principal son los tenderos. Entonces dijimos, es más interesante que los tenderos escuchen lo que nosotros estamos haciendo por ellos porque nos preocupan, ¿no? Entonces, hablemosle al consumidor final. El consumidor final va a decir, qué lindo mensaje que me están dando, pero al final, el que más nos importaba que escuchara era el tendero. ¿Les cuadra? ¿Entienden eso o no? Por favor, escriban sí o no, o raro, o usted está loco, o alguna cosa. Sí. Bien. Esto sería como lo que hablamos en una de las sesiones del consumidor y de la audiencia, ¿sí? O sea, la audiencia en este caso serían los tenderos, que es al que tú le quieres llegar con el mensaje, y el Sí, consumidor, pues es la persona que compra finalmente el producto. Pero en este momento la audiencia son los tenderos específicamente. Se me acuerdo sí, que en una de las sesiones tú hiciste esa diferenciación que me pareció que es bien importante, porque no necesariamente la campaña se hace para el que consume el producto al final, en algunos casos. cierto, cierto. Y eso es un buen ejemplo. Pero muchas veces utiliza uno este truco de hablarle a alguien para que otra persona escuche. Entonces parece que uno le estuviera hablando a, no sé. Ustedes se acuerdan, hay mi comercial favorito en la historia, y yo siempre lo muestro, así que me imagino que ya los cansé a todos ustedes con ese, me imagino que ya lo mostré. Es el de Apple, el de Think Different. Los que no lo conozcan después de esta sesión de hoy, mírenlo. Se llama Think Different de Apple, es en blanco y negro. Y el comercial está dirigido, hablado, a los creativos. Entonces dice, here's to the crazy ones. Como, esto es para los locos. Para los que cambian las cosas, para las personas que no se conforman, para las personas que ven las cosas y el mundo diferente. Pues obviamente le estamos hablando a los creativos, pero los creativos del mundo son muy pocos. Pero lo que queremos es que todo el mundo escuche, porque todo el mundo escuchando ese mensaje dice, uy, hijo de madre, yo quiero ser parte de ese grupo.
pero el mensaje no le dice, estamos hablándole a todo el mundo. No, dice, estoy hablándole a los creativos. Here's to the crazy ones, ¿no? Entonces, eso es un truco que se utiliza. Entonces, no nos equivoquemos que estratégicamente la audiencia principal era los tenderos, pero acuérdense que secundariamente queríamos que la gente dijera, esta es una compañía preocupada, está chévere. Entonces, eso es la audiencia, definición de audiencia. Los tenderos y el pequeño comercio. Acuérdense que los dulces no solamente se venden en tiendas, se venden en una cantidad de sitios, que uno llega en droguerías, que uno llega y compra dulces. ¿Cuál otro punto entonces tiene la estrategia? Ya dijimos el challenge, ya dijimos la audiencia, ya dijimos el problema. Ahora vamos al mensaje esencial. Entonces, ¿cuál era el mensaje estratégicamente? En estrategia. Acuérdense que todavía no tenemos ninguna idea, no tenemos ninguna ejecución, tenemos es una estrategia. El mensaje es decirle a la gente, ¿saben qué? Vayan y compren, apenas se pueda, compren en los comercios pequeños. Porque nos dábamos cuenta que los comercios grandes como Carullas, Éxitos, de Uno, no tienen problema, la gente está yendo en borbotones, están creciendo. Pero el pequeño comercio está cerrado, muchas veces no los dejan abrir, están quebrando, no saben hacer e-commerce. Entonces el mensaje tenía que ser, por favor, apenas se pueda, apoyen al pequeño comercio. ¿Sí? Ese era el mensaje esencial. Si uno se pone a mirar estratégicamente, ese era el mensaje. El reason why era, mierda, porque están a punto de quebrar, digamos, ¿no? Era como, ¿cuál es la razón de por qué decimos eso? Pues están al borde de la quiebra, pero no lo digamos porque si decimos eso generamos más pesar. Y no se trata de generar pesar, se trata de generar solidaridad, que son dos sentimientos diferentes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que cuando uno está definiendo el mensaje uno tiene que definir cuál emoción quiere despertar? Nosotros definimos que la emoción que queríamos despertar aquí se llamaba solidaridad. Y bueno, nada, definimos eso. Y después definimos el tono. Y cuando llegó la decisión del tono, lo que pensamos fue, no podemos caer en el típico, el tono que yo detesto, como yo no sé cómo llamarlo, como heroico, ¿no? De que aquí estamos contigo, sino generemos un mensaje de optimismo. Tratemos de que el tono que utilicemos en esta comunicación que es institucional, es colombina, sea optimista. Entonces, generemos una sensación de solidaridad, pero no a partir de decir se pueden quebrar, apoyémoslos, sino con optimismo, con un tono más de lo que es la dulcería, de lo que es colombina. Algo que realmente se enmarque dentro del mundo de Colombina que habla de sabor, de delicia, de disfrute y de felicidad. Porque al fin y al cabo, el dulce lo que te produce es un poco de felicidad, un pequeño instante de felicidad en el día. Ese fue el brief que le pasamos a los creativos. Hasta ahí quiero saber si hay algún problema, porque ese fue exactamente el brief que pasamos. Bien, ojalá escuchen entonces ahora lo que hicimos o lo que produjimos. Ahí va. Me dicen si se oye y si no paro. Solemos olvidar el poder de una risa. Afortunadamente, hay quienes están ahí para recordárnoslo. Solo hay que levantar la cabeza y fijarnos en los detalles. Cigarrería, frutería, peluquería, panadería, charcutería, lavandería, ría, ferretería, latonería, tapicería, modistería, heladería, dulcería. Sí, ría. Lugares cotidianos que nos invitan a hacer algo que no nos cuesta nada, pero nos devuelve mucho. Así que cuando vuelvan a levantar las rejas, devolvamos ese incondicional mensaje. Llenemos sus tiendas, compremos, apoyemos, recomendemos, porque lo único seguro es que ellos siempre estarán ahí, demostrándonos que una sonrisa nos hace más dulce la vida. Un mensaje de Colombina para los miles de comerciantes que nos inspiran y recuerdan que juntos le ponemos sabor a la vida. Colombina, el sabor es infinito. Bien. Ese es el primer caso. ¿Qué opinaron? ¿Qué opinan? Comentarios. ¿No hay ningún comentario?
Sí, sí, sí. Dicen que les encanta, que está bonito. Pero además de que está Pero bonito, digamos, no se trata de que me digan que qué si, bonito si trabajo, quieren, sino, hablen, chicos, mejor. sí, sino me parece interesante saber el proceso. Este proceso estratégico creativo se hizo en 3 días, desde que hablamos con el cliente hasta que tuvimos la idea, y la edición la hicimos en 1 o 2 días más. O sea, todo este proceso se hizo de un lunes a un viernes. El viernes estaba al aire, más o menos. El lunes el cliente nos comentó la pesadilla que tenía en su cabeza. ¿Sabes? Les cuento resultados. Eh, yo pienso, no sé, yo lo vi, pues yo lo había visto semanas atrás porque ya salió por televisión varias veces y apenas la primera vez que lo vi pensé que era de colombiana. No sé por qué se me vino a la cabeza colombiana de una. Ya al final sale colombiana y obviamente pues tiene también mucho sentido, pero sí al inicio no sé por qué sentí que iba a ser de colombiana. O sea, pensé que iba a ser un mensaje de colombiana, es como una opinión que tengo. Antes, ¿Quién lo dijo? yo, Daniel, practicante. Daniel. Daniel, ahorita les cuento los resultados. Déjame, y voy a comentar un poco sobre eso que estás diciendo. Puede ser por la voz del locutor. ¿Quién está diciendo eso? ¿Juan Juan Pedreros? Carlos Pedrero, sí. Juan, ¿tú de qué semestre eres, Juan? No, mentira. Eh, de segundo. No, yo Juan, soy, yo soy sí, Jorge Rodríguez. Mire, es lo siguiente, ¿De la, qué la semestre? percepción que vi, y fue la primera vez que vi el comercial al aire, también es, lo noté muy europeo y vintage, pero porque además el locutor tiene una voz muy característica, muy tradicional. Entonces eso, pero interesante. No conocía todo el proceso, pero ahora sí conociéndolo, pues le encuentra a uno un trasfondo mucho más valioso, ¿no? buen punto, sí. ¿Qué más? Valentina, aparece Valentina porque estás escribiendo, pero queremos oírte y verte. Perdón. Pues cuando estabas escuchando el brief y dijiste como el tono de optimista, ¿Sí? no estaba esperando tanto un viejito, Ajá. sino alguien joven como con una voz más, no sé, Muy de buen punto. expresión. También vamos a hablar de eso porque me parece súper interesante ese punto que estás tocando de no estaba esperando un viejito. Fíjate que los mensajes de optimismo, uno cree, esos son ¿se acuerdan que en algún momento en publicidad yo dije, es bueno que el tono tenga contrastes? Cuando uno dice optimismo, uno se imagina optimismo, jóvenes y jóvenes saltando, pero eso es el cliché que hace que pase desapercibido. Entonces, ¿cómo contradices un poco los estereotipos para que puedas ser optimista contradiciendo el primer estereotipo que sale? Pero es un buen punto, Valentina, y es un buen punto el de Jorge, y el de Juan Carlos, y el Juan de... Pablo, quisiera dar una percepción. Sí. Me parece muy interesante la solución, que es un comercial con una imagen plenamente urbana. Es decir, nuestro paisaje urbano, lo que nos estamos perdiendo en este momento, nos está esperando. Y recupera algo muy importante, y es que estos negocios no son solamente un canal de distribución, sino un punto de encuentro humano. Y eso me parece muy interesante. Muy buen punto, porque eso fue como el creativo, Arturo, exactamente así fue como el creativo lo vendió el día que lo presentó, digamos, y lo presentó en un borrador, en una cámara de estas así. Pero lo que fue Norato, el que ustedes ya conocen, ya lo hablamos con él, lo presentó así, lo dijo, esto es recuperar ese encuentro humano mucho más personalizado que teníamos o que tenemos con esas tiendas de barrio. Porque uno entra a la tienda de barrio y uno conoce a don José y a Pepe y lo saludan a uno, ¿no? Es como por nombre propio. Entonces, esa intimidad fue un sello del salto creativo. Fíjense que no está en la estrategia, pero sí está en la creatividad. ¿Sí? Entonces, la creatividad, primer punto ahí que me parece muy bueno el aporte de Arturo, no necesariamente es una calcada de la estrategia. La creatividad le aporta cosas. Y parte de los aportes es esa cosa, ese toque humano que decíamos, si lo que estamos hablando es de esos lugares de barrio, pues eso es muy lindo porque eso tiene una cosa humana linda.
Y eso justifica, mi querida Valentina, el uso de un mayor, porque muchos de esos negocios están manejados por gente mayor. Y era como, es lindo generar ese tonito un poco europeo. Europa es mucho más de tienda de barrio, Estados Unidos o no, no tanto. Era como, hagamos esa referencia como un poquitico parisina, europea, de tienda de barrio, intimidad. Los viejitos tienen esa cosa como de intimidad. Y por qué no decirlo, también de optimismo, porque los mayores han vivido muchas cosas y han pasado muchas cosas. Entonces, hay una cantidad de elementos que pasan desapercibidos, que solamente nosotros que estamos estudiando publicidad y que estamos absolutamente locos porque nos dedicamos a hablar de comerciales, pero empieza uno a notar una cantidad de detalles cuando hace este análisis que son muy interesantes. Buen punto de todos. ¿Alguien más? Ah, bueno, alguien dijo, el primer comentario de Daniel, creí que era de Colombina, dijo. Imagínense que cuando el comercial salió al aire, hicimos un post-test. Cuando salió a redes sociales, perdón, no al aire, estaba primero en redes sociales. Y tenía un problema de branding, Daniel, efectivamente. Lo que tú dices es una percepción cierta. Tenía un problema de branding de que la gente no sabía sino hasta el último segundo de qué se trataba este comercial, cuál era la marca que estaba por detrás. Entonces era un comercial que estuvimos dudando si valía la pena meterle marca desde antes, como en el segundo 3, ¿no? Es como, o en el segundo 4, o en el segundo 5, o poner marca durante el comercial. Pero creímos que dañaba un poquitico el espíritu como emotivo, lindo, íntimo que tenía si le metíamos una marca desde el comienzo. Y el cliente, aquí es una cosa valiente del cliente, tomó la decisión de seguir adelante así y salir así. Y salió en televisión de esa manera. Pero otra vez, son decisiones valientes de un cliente que uno le dice, no se tire el comercial porque le quita emocionalidad. Y sí estamos claros que tenía un pequeño problema de branding que se soluciona en el último segundo, pero pues preferimos ese pequeño problema que ponerlo desde el primer segundo el branding. Son de esas cosas, entonces miren cómo todo este proceso ocurre en una semana, pero son diferentes conversaciones que uno tiene con el cliente diciéndole, venga, déjeme dejarlo así, por favor, no lo caguemos, más o menos, ¿no? Es como, así está bonito. Y va a tener branding al final, pero sí, efectivamente, todos los comentarios que ustedes han hecho son ciertos. Juan Pablo, tengo una pregunta, Juan Pablo. Sí. No sé si dentro de tantas cosas que ha traído la pandemia y tantas preguntas, esta situación no sea como una especie de advertencia acerca de precisamente este tipo de productos cuyo consumo es por impulso, si hace que las marcas descuiden su comunicación de branding. Es decir, si no fuera una advertencia, pilas, que de aquí para adelante la crisis ya no va a ser una excepción, sino se va a manifestar de muchas maneras y es necesario tener siempre trabajar mucho el respaldo de marca, así no lo necesite para activar mi consumo. Excelente punto. De hecho, ese punto no lo ha pensado Arturo, pero me parece que sí, me parece que es un muy buen punto y yo me parece que debería reforzarlo. No puedo estar más de acuerdo contigo, pero no lo ha pensado, pero sí. A partir de ahora, esas compañías de impulso necesitan hacer más branding que nunca, porque necesitan estar en la cabeza. Pero me parece muy bueno la argumentación que le das. Me parece muy, muy buen punto. ¿Todos lo entendieron, los alumnos? Porque me parece que el punto que está haciendo Arturo es muy valioso. Sí, señor, dicen. Bueno, muy bien. Más preguntas con este caso. Entonces, fíjense esto, y de verdad que el formato que utilizamos es tan sencillo como eso que les enseñé yo y estas preguntas que contestamos aquí. Entonces, nada, ese era el primer caso. Está bien. Si tienen más dudas... Tengo un comentario sobre este caso, Juan. ¿Crees tú, bueno, o sea, digamos que como que haberlo hecho en una semana, ¿has tenido un caso así con otro cliente que no sea claro? Digamos, un cliente que de verdad tome las decisiones y diga, hay que salir así de una, porque siento, pero esto es una percepción mía, que la pandemia fue una ventaja para lograr sacar este producto tan bueno y en tan corto tiempo, donde no hay tantas discusiones y tanta hilar tan fino, ¿no? Porque... Sí, yo siento que... Yo siento
que hay compañías que trabajan así siempre, como Claro, como dices tú, o Movistar. Ujú. Es como la competencia sacó un comercial de promociones, necesito uno mío. Entonces, y por eso salen esas cosas que salen al aire que son aterradores, llenas de créditos y gritos y en fin. Pero eso es una característica general de ese mercado. Hay un segundo mercado en el que pasa eso y es en las campañas políticas. En las campañas políticas, los mensajes hay que hacerlos casi en el mismo día, casi que uno dice, hoy hay que tener esto al aire, porque son los temas que están pasando 3 días después, y más en un país como Colombia, que los temas viven rápido y mueren porque salen otros. Entonces, si el tema de hoy es que, no sé qué tema hay hoy en Colombia, debe estar lo de Estados Unidos sonando muy fuerte como tendencia, pero seguramente en Colombia debe haber alguna otra tendencia. Miremos en Twitter rápido, como si estuviéramos haciendo una campaña política. Entonces uno lo que hace es, mira tendencias aquí. Un segundo porque no tengo, ya es que estoy desconectado, pero bueno, no sé qué tendencia hay en Twitter hoy de Colombia, pero alguna debe haber, porque todos los días hay un rollo aquí. Son las tropas militares de Estados Unidos aquí, por decir algo. Sí, soberanía sin trompas gringas, por ejemplo. Yes. Entonces, si uno ve que es eso, y uno tiene un candidato, pues uno dice, uy, montes en la tendencia, porque si uno no se monta en la tendencia, está perdiendo una oportunidad todo el tiempo. Entonces, ¿qué decimos sobre eso? Entonces uno dice, uy, ¿cuál es nuestra opinión sobre las tropas gringas? Entonces, probablemente si seamos un candidato de derechas del Centro Democrático, digamos, maravilloso, porque vamos a acabar con Venezuela y el régimen de Maduro, que está muy cerca, para que no nos volvamos como Venezuela. Si uno es un candidato de izquierda, pues lo que va a decir es la soberanía está en riesgo. Y si uno es un candidato de centro, uno lo que tiene que decir es, presidente, explíquele urgentemente a los colombianos qué hacen esas tropas allá. Es no tomar la posición, pero se ve sólido y se ve fuerte. Entonces, pero todos los días hay que estar pensando en eso y sacarlo ese mismo día. Lo fácil es que el candidato es el producto, entonces uno lo que puede hacer es grabarlo todo el tiempo, ¿no? Y es más sencillo, es un trabajo más de edición. En el caso de un producto bien elaborado como estos, sí, yo creo que hay menos juntas y menos discusiones. Yo creo que es más fácil el proceso. Y en el caso de este cliente particular, tengo que confesarlo, esto ha hecho que tengamos comunicación directa con el presidente. Entonces el presidente de una dice, me encanta, quítale esta palabra, o no me gusta esto, o no digas esto, pero esto me encanta, está buenísimo, dale. Y eso se solucionó en 10 minutos, en vivo y en directo, un tema que si no fuera por esta pandemia, nos habría costado lo siguiente. 1, ir un día a Cali, llegar hasta Cali, pues. Entonces el viaje por la mañana, programarlo. Como es en persona, uno no puede presentarlo en un papel. Uno tiene que hacer un board, un storyboard, o un video, o un manifiesto, o algo. Entonces la presentación se hubiera demorado 4 días más, el viaje a Cali hubiera habido que planearlo, y no le hubiéramos presentado al presidente, seguro. Hubiéramos presentado a la gerente de marca, y el gerente de marca hubiera dicho, cámbiale esto, ¿no? Y uno se vuelve a Bogotá y hace esos cambios, y después hay que presentarle al vicepresidente de mercadeo que hace otros cambios, y se vuelve a Bogotá, y después llega el presidente. Ese proceso es normalmente de 3 semanas, entre correcciones, ida, vuelta, otro viaje a Cali, va uno, viene, hasta que llega el presidente, si es que llega, porque muchas veces ellos dicen, nosotros se lo presentamos al presidente. Entonces, fíjese cómo ese proceso tan largo, con esta pandemia también ha habido ese beneficio. Primero, nos ahorramos los viajes a Cali, que esto nos hubiera costado por lo menos 8 tiquetes a Cali, mínimo. Nos hubiera costado probablemente una noche de hotel para 2 o 3 personas. Nos hubiera costado un mes de trabajo. Y hubiéramos salido muy seguramente a producirlo, a filmarlo nosotros mismos. Esto lo hicimos con tomas de stock. O sea, al final nos evitamos muchos millones de pesos. Yo creo que esto costó por lo menos 40, 50 millones de pesos menos. Y un mes menos. Y uno dice, uy, sí se podía. Entonces sí se puede trabajar de una manera más eficiente, sí se puede hacer más rápido y se puede trabajar además con mucho menos plata. Y los resultados son igual de buenos o mejores todavía. Ese es un muy buen punto que no ha pensado Paula, pero ese es un muy buen punto. ¿Cómo hablo yo? Me impresiona qué tan carretudo soy yo. 7:46, por el amor de Dios. Había dicho que 15 minutos. Entonces, Paula, dale con tu caso, por el amor de Dios. No, pero mi caso después de esto va a ser como... No, está bueno, pero además me parece que
Nada, me parece que hay una cantidad de aprendizajes porque el punto de Arturo estuvo muy bueno, las preguntas de todos los demás estuvieron muy buenas y esa pregunta tuya final de el tiempo y la eficiencia en términos de costos también es muy interesante. Sí, es que, ¿sabes por qué hice esa pregunta? Y tiene mucho que ver también con las investigaciones, los pre-test y los post-test que tienen a veces los comerciales, que la creatividad se ve muy dañada en esa parte Sí. y el cliente empieza a patinar, a dudar y a filosofar y luego la pieza original que lleva el cliente termina siendo transformada en una cosa que uno dice, pucha, esto no era lo que esperábamos, porque le mete mano todo el mundo. Y hago esa observación porque también me parece interesante que los estudiantes tengan presentes que el mundo, pues, desafortunadamente no es que lo que lleva el creativo en el storyboard, así es que sale al final, Ajá. ¿no? Entonces, y espérame porque había una pregunta que hacían... Ah, bueno, no, creo que ya está resuelto esto. Jorge Esteban hizo una pregunta. Jorge, ¿quieres...? Ah, bueno, espérate. Yo tengo Jorge, ¿está ahí? Ya como para cerrar este caso. Hay 2 puntos. Sí, aquí estoy. ¿Quieres hablar de tu pregunta? Ya para cerrar este. Sí, dame un momento. Dale, cuéntanos. Sí, digamos que en este caso, como había tiempo tan limitado y digamos era pues mucho más directo el contacto, se tuvo que pensar como tal en un insight, un concepto, los temas tradicionales que siempre como que se exigen, como en una presentación más formal, o solamente los 4 puntos que presentaron, pero digamos que Juan Pablo habló en gran parte de eso, como Sí, que lo resolvió de Jorge, cierta la pregunta manera. es buena, la pregunta es buena, Jorge. Mira, cuando nosotros siempre definimos la audiencia, lo que pasa es que el insight no lo puse como un punto aparte, pero deberíamos ponerle como un punto aparte porque me parece que académicamente ayuda. Nosotros siempre pensamos en el insight de la audiencia, siempre. Entonces definimos la audiencia que era como los tenderos o el pequeño comercio en general. Y decíamos, lo que más sienten es una angustia horrible. Entonces están angustiados con mucha incertidumbre por lo que va a pasar en el futuro. Por eso, parte de eso se resuelve en el comercial cuando decimos, cuando suban las rejas, o sea, como dando esa esperanza de va a pasar, compremos, ¿no? Como, era una cosa como optimista, porque el insight era, estoy terriblemente angustiado, estoy en un momento de angustia horrible, ¿será que esto va a terminar algún día o cierro mi negocio o qué? Entonces era un poco, eso se resuelve ahí, Jorge, pero la pregunta es buena. Gracias. Hay una cosa que dice Valentina, y es cuando hay menos recursos, fluye más la creatividad. Valentina, y a todos los demás. Le hablo a Valentina para que todos los demás oigan, vamos al mismo recurso. No necesariamente, no quiero que se queden con ese mantra. Con menos recursos, mejor creatividad. No. Para precisar, en este caso, no era un problema de plata, era un problema de que tenía que ser muy rápido y la pandemia hizo que nos saltáramos el proceso normal que está diseñado, que es ir a Cali, presentar allá, primero lo ve la gerente de marca, después la vicepresidente de marketing, después el presidente, o sea, hay todo un proceso diseñado y no lo saltamos. Lo de los recursos vino como consecuencia y es, no podemos filmar, no podemos ir a Cali, no podemos ir 2 veces a Cali, no podemos ir al hotel, pues entonces como que las limitaciones en realidad no fueron creativas, si te fijas, porque creativamente era como, ¿qué hacemos que se pueda hacer? Entonces, no necesariamente es un mantra, para que quede claro, que a menos recursos ya hay más creatividad automáticamente. No. Lo que sí es cierto, Valentina, son 2 cosas. Déjame contestarte porque esto me parece muy importante como aprendizaje. La creatividad surge de las complicaciones, ¿sí? De las crisis, de los problemas. Cuando hay un problema es que cuando uno necesita ser creativo. Cuando no hay problema, uno no necesita ser creativo. Si yo te digo, pongámonos por un momento que somos todos aquí multimillonarios y decimos, oiga, vámonos a Europa en diciembre y todos somos multimillonarios. ¿Qué hacemos? Ah, del putas, buenísimo. Entonces llamamos todos hoy y compramos en British Airways un tiquete en business. ¿Qué creatividad tuvo eso? Pues nada, fuimos creativos, no fuimos nada creativos. Pero si volvemos a la realidad y somos todos nosotros los que estamos aquí, somos estudiantes,
con escasos recursos, porque cuando uno es estudiante no tiene plata, porque no. Y dice uno, vamos a Europa todos en diciembre, inmediatamente empiezan a pensar, ¿qué puedo hacer para llegar a Europa? Tengo que trabajar, o tengo que hacer yo no sé qué, o vendo tal cosa, o... ¿no? Y empieza uno a pensar mucho más porque se vuelve más recursivo. Entonces, la recursividad y la creatividad surgen de los problemas, surgen de las situaciones complejas. Pero no por eso, ojo con esto, no por eso es cierta la afirmación de que cuando hay menos recursos es más creativo. No sé si los estoy confundiendo, pero me parece importante Hay una mujer que se llama Teresa Amabile, como amable, pero con una I en la mitad, Amabile. Teresa Amabile es, dicen, la persona que más sabe de creatividad en el mundo. Es una estudiosa de la creatividad. Trabaja en Harvard, de hecho. Y su tema es la creatividad, no la creatividad publicitaria, la creatividad en general. Y Teresa Amabile tiene una teoría que se llama Exit 5, salida 5, que la grafica como esos crucigramas, en donde, crucigramas no, ¿cómo se llaman? Cosas como donde uno entra por un lado y tiene que salir por el otro. ¿Un laberinto? Laberintos. Lo grafica con un laberinto, en donde dice Exit 1 es desde el punto centro que tiene que salir hacia afuera. Es una línea recta. Exit 1. ¿Sí? Exit 2 es un poquito más complicada. Exit 3, exit... Ella dice que ese Exit 5, que es complejo, pero es la mejor solución, se logra cuando, uno, hay límites, esos son sus estudios, todos los estudios que ha hecho. Cuando hay limitaciones, o sea, muy buen punto, debe haber limitaciones, pero al mismo tiempo hay un marco de condiciones o un grupo de condiciones que le favorecen a la creatividad. Entonces ella dice, tiene que haber un tiempo mínimo para llegar a esa mejor solución. De lo contrario va a ser exit 1. Es como, si no tienes tiempo, es exit 1, la primera salida. Entonces dice, tiene que haber cierta dificultad, pero tiene que haber condiciones favorables, que son, muchas veces tiene que ver con presupuesto, muchas veces tiene que ver con tiempo, muchas veces tiene que ver con la capacidad o la posibilidad de repetir prueba y error. Entonces, esa teoría de exit 5 es muy importante y es, se necesita prueba y error para ser creativo. Se necesita probar, se necesita tener la posibilidad de equivocarme, de escribir un guión, 2 guiones. Yo no le pregunté a Norato y no le he preguntado cuántos guiones hizo para esto, pero yo me imagino que hizo 10, por lo menos. Porque yo corregí o vi, no corregí, pues sería una arrogancia de mi parte. Yo vi tres que no me parecían y vi este que estaba bueno. O sea que debió haber escrito 10. ¿En cuánto tiempo escribió los 10? En una noche. Se sentó a escribir porque, como Diana Triana, más o menos, es como, pues hay que hacerlo, hay que escribir, hay que y sacar y empezar a escribir y escribir y escribir y escribir a ver qué sale y qué vota. Así que más o menos fue eso. Bien, Paula, te dejo a ti con tu caso. Mira, Dios mío, 1 hora. Tienes razón los hermanos que me critican, que dicen que yo hablo mucho. No, yo voy a ser breve porque la idea no era quitarles, pues no quitarles, pero la idea no era que nos extendiéramos tanto. Entonces yo les voy a contar primero antes de mostrarles este caso, que fue un cliente con el cual trabajamos durante varios años en Thomson, que es Abbott. Entonces, de hecho, para mí todo esto fue una refrescada de mente también. Resulta que Abbott es una farmacéutica bien importante en el país y ellos tienen productos como las fórmulas lácteas, las fórmulas infantiles, ¿sí? Los competidores de estas fórmulas infantiles, la de Abbott se llama Similac, la competencia es NAN de Nestlé y Enfamil de Mead Johnson. Y lo que el cliente, digamos, el problema que el cliente nos daba era, nosotros somos un producto superior, porque de verdad tenían muchos más estudios, tenían un montón de componentes, pero las mamás nos ven a las 3 marcas iguales. Las 3 cuestan lo mismo, vienen en las mismas cantidades, necesitamos de verdad generar una diferencia, pero aquí el reto era que teníamos que explicar un montón de ingredientes y de cosas que el producto tenía, que eran muy difíciles de explicar en un comercial de 30 segundos. Y de hecho, si ustedes ven ahorita la pieza, luego de muchas discusiones van a ver cuál fue la solución. Entonces, el punto, y les voy a decir, los ingredientes era que esta leche tenía prebióticos, probióticos
luteína, ¿qué es luteína? Que tenía DHA, que es DHA, y que no tenía oleína de palma, que es el extracto del aceite de palma, que esto hace que les genere cólicos a los bebés. Entonces, el cliente nos decía, ayúdennos a contar todo esto en una pieza, pero que además sea muy emocional, porque la esencia de la marca, ellos hablaban de conexiones emocionales entre mamá y bebé. Entonces tampoco íbamos a hacer, y pues no era la idea, hacer demos complicados. Demos son esas demostraciones que uno ve la ilustración y le muestran el bebé con cólico y como las comerciales que siempre se hacen de problema, solución. Bueno, entonces, bueno, al recibir este brief decíamos, pucha, ¿cómo vamos a lograr hacer esto? El insight del cual partíamos y del análisis que se hacían desde planeación era las mamás quieren tener una conexión emocional con su hijo y esa conexión se da cuando el bebé no está indispuesto. Un bebé con cólicos, un bebé que tiene diarrea o tiene indisposición, pues no va a querer jugar. Y un bebé que no está dispuesto para jugar no va a tener esa conexión emocional con las mamás. Otro de los hallazgos que teníamos desde estrategia, que también veíamos al hacer el análisis de la competencia, y ahí es por eso que es tan importante esta fase en el desarrollo de la estrategia, lo que veíamos era que en Famil y NAN se basaban mucho en todo el tema del desarrollo intelectual del bebé. Entonces eran alimentos que dicen que si tú alimentas bien a tu bebé con la comida adecuada desde pequeño, vas a tener un hijo mucho más inteligente, por ejemplo. Entonces los comerciales de Famil mostraban que la mamá le daba esta leche al niño y ya luego, unos años después, el niño se graduaba de la universidad y la mamá se sentía satisfecha porque la alimentación hizo de su hijo muy inteligente. Entonces estaban basados en temas que ahí había una oportunidad y era reforzar el tema de esa conexión emocional. Bien, digamos que esta es una pieza y ahí por eso hice la pregunta con el caso de Colombina, porque me parece que muchas veces cuando no se filosofa, cuando no se hila tan fino, muchas veces cuando los clientes tienen la seguridad de lanzar las cosas rápidamente, sin tantos reprocesos, la pieza sufre menos modificaciones, ¿sí? Pero para uno lograr llegar a ese nivel, pues tienes que haberte ganado la plena confianza de tu cliente. Entonces, les voy a mostrar la pieza para que ustedes nos digan qué opinan de esto. Denme un segundo. Ahí están viendo ya YouTube. ¿Sí lo pueden ver ahí? Sí. Listo. Voy entonces a ampliarlo. Bien. Pero no suena, yo no oigo nada. Ah, muy bien, pensé que estaba sonando. Espérate entonces acá. Voy a cambiarle esto. A ver, un segundo. ¿Ahí suena? ¿O tampoco? No, Paula, tienes que subirle todo el volumen de tu computador. Pero ya lo tiene casi todo. Y es que ya le cambié acá la modificación que le hicimos la vez pasada. Y no tengo audífonos. Espérenme entonces. ¿Ahí nada? Dale play. No, nada. Play. Ven, Juan, ¿será que te lo paso a ti y tú me ayudas a proyectarlo? Claro, pero entonces ponle play. Un segundito, a ver. Es que no pone play ni siquiera. No, qué extraño. Bueno, pero entonces, ¿qué más va a pasar? ¿Un link? Sí, tú lo tienes ahí en tu chat. Es el último link que te pasé. Oh, por Dios. Espérate un segundo porque... Ah, ¿o quieres que te lo pase aquí por este chat de acá? Mejor. Perdón, todas estas cosas técnicas, chicos y profesores. Además, No pasa nada porque todos hemos estado en las mismas, tranquila.
Ay, no. Además, yo ahí ando sin computador, o sea, ando con computador que no es mío. Ahí Después te lo... después de todo lo que vi que pasó hoy vi un video, no sé si lo vieron, de una Lorena. clase. ¿De la Una... Javeriana? Sí. Lorena. ¿Qué puede pasar aquí? ¿Qué ¿Vieron lo de pasa? Lorena? ¿Vieron lo de Lorena o no? No, cuenta. No quiero contar. Ah, no, es... Espectacular, Lorena. Lorena es una alumna aventajada. Es un tema triple X, eso no se toca aquí. Muy temprano. Sí, Lorena hizo de las suyas. Bueno, lo investigaré. Espérate, ¿cómo hago, Paula, para compartir pantalla yo aquí? Compartir pantalla. Entonces, yo voy a dejar de compartir. Ahí tú ya puedes compartir. ¿Será aquí? Ajá, sí. ¿Esto? Sí. ¿Este soy yo? Sí, ese eres tú. Si quieres, devuélvelo. ¿Y está sonando audio? Sí, suena. Good. Entonces lo voy a poner en grande. No. Ujú. Dale el último a la esquina derecha. Es... Santi, ay, ¿por qué estás tocando tan mal? Ay, los quiero ver tocando con la barriguita así. Ay, mi mamá me da Similac 3 y yo no tengo ese problema. La fórmula de fácil digestión de Similac 3 Kit tiene todos los nutrientes claves para su desarrollo y con su mezcla única de grasas sin oleína de palma ayuda a evitar barriguitas duras, porque una barriguita feliz hace un bebé feliz. Esta canción es para ti, mamá. Yo les quise traer esta pieza, no es, digamos así, lo más espectacular que hemos visto y que hemos hecho en la vida, no lo es, pero es trabajo, digamos, ustedes no se imaginan el reto tan grande que fue. Quiero ver tocando con la barriguita, sí. Pregúntale a tu pediatra por Similac 3. Está sonando. Estoy tratando de salir de ese comercial. Bien, entonces les decía, yo traje este comercial que no es nada del otro mundo realmente, es lo que uno ve por lo general en la televisión, pero lo quise traer para que ustedes entendieran un poco cómo todo, digamos, el proceso que existe para uno poder realizar una pieza de 30 segundos, todas las cosas que tienen los clientes en la cabeza, que quieren que uno las comunique, clientes que saben que tienen un mejor producto, pero no saben cómo comunicarlo. Y digamos que el desarrollo de esta pieza, digamos, es que no quiero decir nada negativo, pero digamos que sí fue sudor y lágrimas, porque presentamos demasiados storyboards, demasiadas ideas, y era justamente eso, al final de tanto discutir sobre un mismo tema, terminan saliendo cosas que uno dice, pucha, pudo haber sido mejor. Entonces, es también tratar de llegar a un punto intermedio entre el mejor mundo de lo que realmente se imagina la agencia que puede ser la solución para el cliente y lo que el cliente se siente seguro de hacer. Este comercial también pasó por muchos tests y muchos pre-tests, y ahí pienso yo que toca tener también estar muy afinado en el tema de la investigación, la forma como se preguntan las cosas, sobre todo muchas mamás, ¿no? Muchas mamás están acostumbradas a ver cierto tipo de publicidad, entonces cuando uno lleva una cosa un poco diferente, sienten que no lo entiendo, no me gusta. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí y por eso quise traer este caso que es así como muy de la vida real. No sé, Juan, si tú quieras aportar algo ahí sobre este. Sí, a mí ese tipo de publicidad no me gusta nada. Y si bien yo era el presidente de la agencia, me cuesta mucho trabajo, pues, lavarme las manos, pero me parece que no es un buen comercial. Y voy a decir por qué. Porque me parece que utiliza recursos creativos que se han visto muchas veces, y es eso de, mira quién habla, tal vez, ¿cómo se llama? Pues eso de la gente, los bebés que hablan en pensamiento, entonces se vuelve como trillado. ¿Cómo se llama eso? El boquete de información es como una cosa salvaje que yo no creo que a nadie le interese saber tantas cosas de ese producto, porque al final creo que cuando la gente está viendo televisión, que es el medio que escogieron para esto, pues es denso.
Entonces, si bien creo que es correcto estratégicamente, y ojo con esto porque eso es, el uso de los términos es importante, si bien creo que es correcto, me parece malo, porque me parece que no debe generar mucho impacto. Y cuando uno está haciendo publicidad, siempre por definición, por naturaleza, la publicidad debe generar impacto para que haya un grupo de personas que lo vean. Entonces me parece que es correcto estratégicamente, pero me parece que al final la creatividad quedó como quedó. No le echemos la culpa al cliente por el proceso, por el proceso. Hoy justamente estaba en una reunión en donde el líder de esa reunión, digamos, el vicepresidente de mercadeo del cliente, empezó a ser complaciente con todo lo que todo el mundo decía. Ah, eso que tú dices es muy bueno, esto también es muy interesante. Ah, y lo que tú dices también. Y muchas opiniones incluso eran contradictorias. Y al final dice, bueno, me parece que lo que hay que hacer es tener todo esto en cuenta en una licuadora y entonces nos muestran qué sale de eso. Al final no va a salir sino esto que acaba de salir. Y es pues una cosa que tiene muchos compromise, dicen en inglés, ¿no? Muchos compromisos de todos lados y al final no es como tan filudo, como que no va al punto. Entonces no me parece el mejor ejemplo de buena publicidad, pero sí me parece un buen ejemplo de una estrategia. Pero sí me parece chévere académicamente discutirlo, ponerlo ahí. Esa es mi opinión. Sí, y sobre todo que quise traer este caso precisamente porque no todo lo que uno hace se va a sentir uno orgulloso de eso. ¿Me explico? Por supuesto. Hay ocasiones... Perdón, Juan. No, pues que dímelo a mí, por eso yo no me estoy lavando las manos. Por eso te digo, yo de entrada lo primero que dije fue, yo era el presidente de la agencia en ese momento, o sea, yo no puedo decir, qué porquería, pues no, yo estaba ahí. Probablemente no participé en el proceso, pero sé cómo eran los procesos con este anunciante, que eran densos, era de ida, vuelta, va, viene, va, todo el mundo se mete al gato, todo el mundo opina, todo el mundo mete su cucharada porque eso lo hace feliz. Y al final sale una cosa comprometida, ¿sí? Como llena de cosas que uno no quiere tener y que uno no quiere decir, pero alguien dijo que era importante. Y que al final cumple con el brief muy juiciosamente, pero lo que dice Juan, no sorprende realmente a la audiencia. Entonces, me parece chévere traerlo para que vean lo denso que puede llegar a ser un brief. Valentina pregunta que cuál era el reto. El reto era lograr comunicar todas las cosas que el producto tenía a nivel funcional, de beneficios funcionales, pero sin perder la esencia, que era esa conexión emocional que hay entre mamá y bebé. Entonces, pero fíjate, muy buena la pregunta de ¿quién le hizo la pregunta? Valentina. Otra vez Valentina. Valentina es impresionante. Valentina, fíjate que tú estás dando en el clavo. Estás dando en el clavo. Cuando uno no define un buen challenge, el challenge se vuelve lo que acaba de decir Paula en el sentido de comunicar todo. Y eso no es un buen challenge. Un buen challenge es qué quieres lograr realmente en la audiencia, ¿no? Y si te pones a hacer el ejercicio, es muy probable que llegues a la conclusión de que comunicar todo no es lo que yo quiero provocar en la audiencia. Yo en la audiencia, una forma de pensarlo es desde aquí hacia la audiencia, es comunicar todo, desde aquí. Pero la verdad es que eso no es la pregunta que hace el challenge. La pregunta que hace el challenge es, ¿qué quiero lograr en ellos? Que es buena pregunta, por eso me parece que está bien pensada la pregunta de Valentina, pero le he echado muchas flores hoy y ni siquiera sé quién es. Ahorita me muestras la cara. Pero me parece que el challenge hay que definirlo desde ¿qué quiero lograr en la audiencia? ¿Qué quiero lograr? Y creo que ahí empieza el primer problema, es ese. ¿Ves? No hay una buena definición de challenge. Por lo tanto, si el reto es mandémosles una tonelada de información, pues desde ese punto de vista cumple. Pero ese no puede ser el challenge. Sí, es como, me parece que ese es un buen punto y esa es una discusión. Ahora, estas fallas las comete todo el mundo, ¿no? Todos los publicistas, yo, cualquiera, todo el mundo. Me parece que eso es importante. Pero tengo una pregunta para la profe Paula. Tú decías que al inicio lo que salió, o digamos hasta donde llevaban la estrategia y la primera propuesta que se dio, se vio modificada después de que se presentó al cliente, ¿no?
me gustaría saber, digamos, cuál fue la propuesta inicial, porque puede que este resultado final pues haya sido como así, porque el cliente pues a la final lo volvió una nada, más no que haya sido como realmente lo que se quería o lo que se pensaba desde la agencia. Antes de contestar, ¿puedo hacer una apreciación? Dale, dale. A mí no me gusta decir que los clientes vuelven nada las cosas, las campañas o las piezas o todo. Porque me parece que cuando los publicistas tenemos esa disculpa, es una disculpa muy fácil para hacer publicidad mala. Es como el cliente lo volvió mierda, ¿no? Y eso quiere decir, no, yo soy buenísimo, pero el cliente pues, es un desastre. Y se vuelve una disculpa fácil. A mí me parece que lo que vuelve malos los comerciales o las campañas son los clientes que tienen muchas dudas y las agencias que no se lo saben resolver bien. Por lo tanto, el camino más fácil es decirle al cliente, bueno, listo, sí, señor. Y eso se los digo a todos. No, esa disculpa del cliente es un desastre. No. Entonces, cuando yo digo, los procesos con este cliente eran un desastre, sí, eran un desastre. Los procesos de cliente y agencia, digamos, con ese cliente, pero la agencia nunca fue capaz tampoco de solucionarlos bien solucionados. Adriana Pineda mostró la vez pasada un caso de Milo, de Nestlé. Cliente complejísimo, pero ahí logramos solucionar los problemas. Entonces, no, la disculpa de que el cliente es malo no me gusta. Es los clientes y las agencias se enredan y el cliente tiene dudas, es un tipo inseguro y la agencia no tiene la certeza para aclarar esas dudas. Y digamos que a mi respuesta a la pregunta, y complementando lo que dice Juan, también teníamos una pata, digámoslo así, y es que éramos un equipo global. Entonces nosotros trabajábamos con personas desde Singapur. Entonces eran personas desde Singapur opinando sobre la cultura colombiana, tratando de proteger el brief del cliente. O sea, al final son muchas cabezas y muchas manos pensando sobre un solo concepto creativo, un insight. Y eso es lo que sucede, y eso es algo que ustedes también se van a ver, pues bueno, no tengo ni idea cómo va a ser el futuro de la publicidad en 10 años, pero eso muy probablemente se pueden ustedes enfrentar a un tipo de brief como este. No me acuerdo cuál fue la inicial, Dani, presentamos muchos caminos. Por ejemplo, el tema del recurso de las voces de los niños con voces de adultos, era un recurso que el cliente traía de otra agencia que le había funcionado. Y era una petición que teníamos porque él decía, a mí esto me funcionó, no quiero perder eso porque así puedo ir construyendo este gimmick de la marca, como esta expresión de la marca, ¿sí? Entonces, son muchas cosas y de hecho me parece interesante porque Rick lo dice ahí en el comentario que él escribe y dice, eso pasa cuando el brief tiene más guías ejecucionales que objetivos reales, por lo que decía Juan Pablo, que realmente entender un challenge, que es lo que queremos que la gente piense, sienta o haga después de ver esta pieza. Bien, Edna dice que si sabemos cuáles son los resultados en ventas, al final a ellos les iba bien, el tema de ventas estuvo bien. Nosotros ya después en el post-test, y esto no tengo muy claro cómo les habrá ido, Edna, pero en ventas, Similac siempre le estuvo yendo muy bien. Aquí hay una cosa muy interesante. Y es que para uno como creativo no hay nada más estimulante que trabajar con un buen cliente. Pues claro, pero yo te garantizo que los arquitectos dicen lo mismo y todo el mundo en general. La verdad es que un buen publicista es el que logra sacar las cosas, no el que tiene las disculpas de por qué no las sacó. Voy a redondear la idea, Juan. Para redondear la idea, o sea, lo estimulante es cuando un cliente la tiene tan clara que le puede tumbar a uno la idea y uno no queda como traumado o frustrado porque uno dice, este tipo sabe lo que hice. Entonces, sí, si me tumbó la idea es porque tiene toda la razón. Y eso es mucho más estimulante porque entonces a uno empieza a ponerle el reto mucho más para arriba. Ok. Bien, estoy totalmente de acuerdo. Paula tocó otro punto que me parece importante y es que este brief era un brief internacional y era una cuenta global de la agencia de Thomson. Eso es todo otro mundo en términos de relaciones y publicidad.
porque uno, en estos casos, uno es Colombia. Y el cliente de Abbott era un cliente que teníamos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ¿no? México. México. Entonces era un cliente que le generaba a la agencia más o menos unos 50 millones de dólares de ingresos al año. Esa cifra es real. 50 millones de dólares de ingreso a la agencia al año. Y Colombia eran 300.000 dólares de esos 50 millones. O sea, nada. Y cuando un cliente de estos empieza a poner problemas, ¿qué dicen en global? Cuando uno llama al director global de la cuenta de Thomson, que estaba en Singapur. Uno le dice, oye, este cliente está complicadísimo, ayúdanos. Entonces él dice, voy a poner en riesgo mi relación con un cliente de 50 millones de dólares por Colombia, que son 300.000 dólares. Y dice, ¿sabes qué? No jodas, hazle caso al cliente, porque no puedo poner en riesgo. Entonces, él insistía una vez. Si el cliente decía no, pues él decía, ok, listo, pero no se preocupa tanto por Colombia. Y no lo critico. Yo estuve en su posición con Kimberly Clark. Cuando yo asumí la dirección global de Kimberly Clark, también Kimberly Clark le dejaba a Walter Thompson más o menos unos 60 millones de dólares al año. Porque era una cuenta gigante. Imagínense lo que es Kleenex en Estados Unidos, más los papeles higiénicos en Estados Unidos, más Londres, más Europa, más Asia. Es una cuenta de 60 millones de dólares. Y cuando a mí me llamaban, no sé, de Chile, a decirme que es que el cliente no quiere aprobar nuestro comercial de papel higiénico. Yo decía, mierda. Literalmente mierda, pero pues como que estás, no sé, como que mi problema era cuidar Estados Unidos, que eran 25 millones de dólares, y después Europa, que eran 15, ¿no? Y después Asia. Entonces cuando Chile, que eran 100.000 dólares, me decía eso, yo decía, uy, me toca tener una discusión con el cliente que maneja 60 millones de dólares, que me está dando al año 60 millones de dólares, para defender este comercial que tampoco es ninguna maravilla. O si uno dijera, no, es que la idea de Chile es como, wow, lo máximo. No, era un comercial normal, era pues, mejor de lo que el cliente quería. Entonces, esa perspectiva uno a veces la pierde. Influye mucho en el resultado final de la comunicación. Pero a mí me pasó estando aquí en Colombia con este comercial, pues con Abbott o con Nestlé o con Unilever, que uno es local, y también me pasó siendo el global, que uno también dice, uy, Dios mío, me toca hacer un viaje a Dallas a defender esto de Chile, pues prefiero no hacerlo. Nada, es como la realidad de la vida, digamos. Veo un comentario muy interesante. Perdón, Paula, te estoy interrumpiendo, sigue. No, Juan, si quieres prende tu cámara porque me acabo de dar cuenta que están viendo solo mi pelo en esta charla. Prendo mi cámara, yo estoy con la cámara prendida. Sí, yo no te veo. Bueno, ¿Alguien dale, me ve o perdón. no? ¿Los demás lo ven? Sí. Sí, Sí, soy profe. Sí. Sí, lo vemos. Estamos Yo- viendo bien a Juan Pablo. Yo solamente me veía a mí misma, yo decía, Dios mío, me están viendo. No, mí. a ti también te vemos. Te vemos. Ok, Es vale, que tú lo que bien. hiciste fue ponerte tú en pantalla, puro ego. Vale, Juan, dale. Pero muy bueno haber traído ese comercial también. Me parece que está muy bien por una razón. Porque es estratégicamente correcto, pero ejecucionalmente chato por la relación con la dinámica del cliente. Entonces me parece un buen ejercicio, porque no siempre se puede ser maravilloso porque la relación lo hunde. Buen ejercicio haber traído ese, Paula. Vale, vale. Sí, Bueno, yo quise traerles realidad también. chévere. Hay un comentario de Jorge que dice lo siguiente, porque me suena tanto el nombre, Jorge Esteban Martín Pregonero. Dice, tal vez sea un poco fuera del tema, pero me gustaría saber cómo empezar a construir relaciones cercanas con los clientes, como agencia y sobre todo como publicistas e individuos, pues tal vez no hemos tocado nunca ese tema en lo académico. Tal vez sería una buena charla. Paula, ¿tú fuiste a maestro o no? No, yo no fui maestro, pero Pineda sí. Hay un curso muy bueno que se llama Maestro, que se trata de eso. Y es
alucinante lo que yo, después de, no sé, yo he trabajado muchos años en mi vida, pero ese lo tomé cuando llevaba 25 años o 20 años de trabajo profesional. Yo creo que nunca había aprendido tanto en un curso como ese, que es de cómo establecer relaciones cliente-agencia y cómo manejarlas. Yo creo que ese curso a mí me volvió mejor publicista, claramente, porque a partir de ahí pude sacar mejores ideas y a partir de ahí construí mejores relaciones con los clientes y a partir de ahí uno se vuelve mucho más, no sé, mejor relacionista con los clientes y por eso mismo mejor publicista. Otra vez, es mejor publicista el que saca mejor trabajo, punto. Yo no sé qué hacer para dar ese curso, no tengo ni idea si vale la pena, porque pues podemos hacerlo teórico por aquí, pero no podemos hacer los ejercicios por aquí, pero tratemos. Pero yo creo que sí, podemos ingeniarnos una manera de hacer los ejercicios. ¿Sí? Bueno. Sí, pensémoslo. Y una cosa, Juan, que tú dices, me parece chévere también que no pensemos o reconfiguremos nuestro cerebro un poco, que ser buen publicista no es solamente ser creativo. O sea, obviamente la creatividad es un pilar importante de la publicidad, pero los negocios y el marketing también. Porque claro. Eso es ese es el lenguaje con el cliente y eso es lo que a ti te ayuda a ganarte la confianza del cliente. Yo me acuerdo que una cliente dejó de invitarnos una vez a Nielsen. Yo estaba en planeación y yo siempre pedía las cifras de Nielsen porque me interesaba saber las ventas. Yo quería saber la participación del mercado y si incrementó, bajó, bueno. Y la cliente me decía, lo que pasa es que invitamos solamente a unas personas porque los publicistas no entienden de esto. Y eso para mí fue un golpe en el corazón terrible y yo dije, no, los publicistas no podemos quedarnos con esa imagen con los clientes, porque nos vamos a volver, somos proveedores de hacer piezas bonitas, pero no un aliado del negocio real del cliente. Entonces, sí es súper importante y Adriana Pineda en la charla anterior tocó algunos puntos de esos y esa es otra de las observaciones que nos han hecho los estudiantes de traer gente también que nos hable de estrategia y de servicio al cliente, Juan, que también podemos ampliar nuestro espectro. Bueno, lo que me preocupa es que están todos en parciales, entonces, ¿qué hacemos? No, pero parciales se acaba el viernes. Después salen a vacaciones, ¿qué van a querer estar oyéndonos en vacaciones? Pero varios dijeron que estaban dispuestos. No sé, chicos, si siguen dispuestos, pero en las respuestas, esa fue una. Mira, dicen que dispuestísimos. Pero eso dicen a Hortica, pero cuando ya estén en vacaciones, tirados en la cama mirando el techo, que es una delicia, pues no sé si lo van a hacer. Bueno, pues intentémoslo. Ese chat se estalló. Sí, en serio. Sí. Me parece que, bueno, yo puedo hacer ese curso, Lo que pasa es que como yo no tengo vacaciones, pues yo sí puedo hacerlo. Yo no tengo ningún problema. Pero me parece que Maestro les va a enseñar cómo se maneja un cliente estratégicamente. Y lo podemos hacer. Bueno, yo creo que esto es la sesión de hoy. Yo no sé si alguien quiere hablar algo más. Obviamente que no sea Valentina, porque nos tiene hartos con tanta intervención, pero si alguien más tiene algo que decir. Valentina, yo quiero verte. Aparece un segundo. Que me da mucha... pon tu cámara. Pero, bueno. Ahí está. ¿Dónde? Yo no veo. A ver. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Bien, gracias, Rocha. Bien. Valen es de mi clase y es de las mejores de la clase, sí. ¿Ah, sí? Sí. Mire, Paula lo dice. Demasiadas flores a Valentina hoy. Sí. Bueno. Entonces, ¿alguien más tiene algo que decir? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me gustaría saber si ustedes, amigos, estarían dispuestos a ir a Maestro, digamos, a hacerlo de Maestro, o no. Me gustaría saber si es genuino. Si dicen sí, es porque sí. Si dicen no, frescos, digan no, que yo no me voy a sentir ni voy a dejar de dormir esta noche. Pero sí me parece importante como una respuesta honesta de sí, chévere. Serían, yo creo que por lo menos unas, no sé, 3, 4 sesiones. Pero prometo que es muy bueno. Lo que podemos hacer, sí, Juan, no, yo te ayudo a cuadrarlo. Hay varios están haciendo. Yo propongo que sea una como preinscripción, como una preinscripción, y el que se inscriba es porque va en firme. Opino. Bueno, eso puede ser, porque me toma tiempo prepararlo, porque no lo tengo preparado. Entonces me toma tiempo. Eso sí es como
horas mías de preparación, por lo tanto, por eso me parece importante que sean serios, porque si es un grupito de 5 personas, prefiero esperar a que termine la pandemia y hacerlo personalmente. Si es un grupo grande y nutrido, pues me parece chévere y me tomo las horas y me siento y lo escribo. Pero de lo contrario, pues es más cómodo para mí no hacerlo. Lo que podemos hacer es mandarles una descripción del curso, las horas, digamos, como que este curso lo destinaríamos en este tiempo, y lo que dice Andrea, que se preinscriban y ya esos ya quedan súper comprometidos. Y aquí Edna dice que los profes también pueden ayudar a hacer difusión. Y es un curso que también a los docentes nos vendría súper bien. A cualquier persona que lo quiera. Ujú. Listo. Bueno, Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Son las 8:30. Preguntas, dudas, comentarios, insultos. Juan, Lina Pacheco había puesto hace rato que ella sugería que hiciéramos también algún ejercicio práctico. Entonces, esa es otra cosa que también podemos pensar para nuestras charlas. Dejarles a ellos un caso y conversarlo en la próxima. Pues no hoy, pero eso es una cosa que podemos tener también en cuenta. Sí, chévere, pero para hacer el ejercicio práctico, a mí me parece que es importante que ellos han tenido tiempo de pensarlo. Sí, no, digamos, se los mandamos al mail y que tengan 2 semanas o 1 semana para que ellos vengan y la conversación sea de doble vía. Sí, porque ahorita están en parciales. ¿Y cuándo terminan? ¿Cuándo terminan los El exámenes? viernes, pero yo creo que sí, después que salgan de todo esto. Sí. Sí, porque podemos pensar en un caso. Yo tengo un caso muy interesante que podría dejarles, pero después, cuando terminen los parciales, para no llenarles la cabeza de tanta basura. Bueno, entonces cerramos. Veo que no hay más dudas. Dicen que muy bien, que muchas gracias, muy buena sesión. Bien, Gracias a ustedes. gracias a todos. Yo mañana tengo una sesión con muchos alumnos porque queremos medir la gente que se va a inscribir y la gente que no se va a inscribir el próximo semestre. Así que déjenme decirles una cosa. Déjenme hacer publicidad de nosotros mismos. El próximo semestre, como va a ser semipresencial, ¿qué quiere decir eso? Que a partir de agosto, según entiendo, la alcaldesa de Bogotá va a sacar un decreto que dice que la gente o las universidades pueden recibir gente en sus espacios, pero siempre y cuando no ocupen más del 30% de la capacidad instalada de los salones. Nosotros como universidad vamos a ser respetuosos de esa norma, pero lo que significa es que podemos dar clases presenciales teniendo el 30% de los alumnos. ¿Qué significa eso? Que probablemente las clases tengan que ser al mismo tiempo virtuales y presenciales teniendo el 30% de los alumnos. Entonces, un día van unos, otros días van otros. No sé cómo vamos a hacer la coordinación. Juan Carlos está encargado de eso y Juan Carlos sabe hacer eso bien. Pero lo segundo que tengo que decirles es que ya que es virtual, yo he pensado mucho estos días que sería chévere también meterle el próximo semestre charlas de profesores españoles, gringos, asiáticos, y no sé si todos hablan inglés, y eso es un problema, pero sí me parece que yo tengo una gran cantidad de amigos publicistas famosos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Asia, que uno puede entrevistar y traerlos aquí, y chévere tener la perspectiva de esa gente de todas partes del mundo, y lo podemos hacer. Yo no tengo ningún problema, no nos cuesta nada, pero es lindo poder tener ese contacto con profesores y publicistas de otros países, y yo creo que eso sería muy útil. Voy a hacerlo. Lo que pasa es que muchas van a ser en inglés, pero solamente para que sepan que este próximo semestre va a ser un semestre muy especial desde ese punto de vista. Y si nos va bien, de pronto lo podemos mantener como una ventana al mundo virtual, ya que aprendimos todos a utilizar estos aparatos. Pero me parece que no deberían perderse el próximo semestre. Yo personalmente entiendo la duda que uno tiene, porque uno dice, hijo de madre, todo el semestre virtual. Y lo sé porque yo estoy viviéndolo en persona. Mi hijo, Pablo, está terminando el colegio y va a entrar a estudiar Derecho. Y yo me preguntaba, Dios mío, ¿vale la pena pagar 14 millones de pesos por un semestre virtual? Y mi conclusión es que sí, y lo vamos a hacer, y va a empezar la universidad y su primer semestre va a ser así.
Porque me parece que parte de lo que uno tiene que mostrarle al mundo y todo es el poder de resiliencia y el poder de pues, seguir adelante, ¿no? El planeta va a seguir, va a ponernos cada vez retos más grandes y uno tiene que seguir adelante. Y más bien decir, como, igual que en el caso de Colombina, fíjense que ahí fue una oportunidad el sistema. Pues de pronto hay una oportunidad y es que pasa si tenemos profesores internacionales también, además de los colombianos que son maravillosos, ¿qué pasa si tenemos cada semana un invitado y tenemos un gringo y tenemos un español y un, no sé, italiano y 3 argentinos y puede uno entrevistar gente maravillosa y uno tiene como una cosa que uno dice, wow, esto no se nos hubiera ocurrido si no hubiera sido por la pandemia. Pues creo que hay que aprovecharlo y creo que es positivo. Esa es mi opinión, pero obviamente cada uno de ustedes tomará la decisión que mejor, que más les convenga. Para todos, entonces que tengan muy feliz noche, duerman mucho, no hagan como hizo Lorena. ¿Lorena fue? Valentina. Lorena. Lorena. Y disfruten muchísimo, pásenla bien. Gracias. Buenas noches. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Paula. Gracias a todos. Gracias. Chao. Buenas noches.